Teren debería haber informado del gesto de inmediato. Ese era el protocolo. Cualquier sincronización inexplicable durante una ceremonia diplomática de alto nivel, especialmente una acompañada de una lectura orbital anómala, debía ser comunicada al canal de seguridad en cuestión de segundos. En cambio, permaneció donde estaba bajo la cúpula de cristal, con la tableta inactiva en la mano, mientras la ceremonia seguía su curso con toda la refinada dignidad de un ritual que no había estado ni cerca de convertirse en otra cosa. Ese fallo le inquietó al instante, no porque fuera descuidado, sino precisamente porque no lo era. Había forjado su carrera observando los pequeños detalles que otros descartaban como nervios, coincidencias o rasgos de personalidad. En esos pequeños detalles se escondía la verdad cuando aún no se había revelado. La bienvenida formal concluyó sin contratiempos. A la humanidad se le concedió acceso provisional al corredor, estatus de intercambio cultural y un asiento con voz en el Consejo de la Coalición Exterior, a la espera de una revisión final de defensa en 3 ciclos. Fue un gesto generoso para los estándares de la coalición, casi sorprendente, y Teren observó cómo la delegación humana lo recibía con una gratitud que parecía totalmente genuina. La embajadora Elara Torne agradeció a la asamblea con una voz lo suficientemente serena como para calmar la sala. No hizo alarde de humildad. No actuó como si fuera un triunfo. Habló de la supervivencia compartida, de cómo la confianza acorta las distancias, del peligroso hábito que las civilizaciones tenían de encontrarse mediante las armas antes que mediante el lenguaje. Fue elegante, comedido y sabio en las proporciones exactas que requería el momento. La sala respondió con tonos de aprobación. Incluso Serat, que no confiaba en ninguna potencia emergente hasta que la había decepcionado 2 veces, inclinó la cabeza con algo parecido al respeto. Eso debería haber disipado la preocupación de Teren. En cambio, la agudizó. Había esperado que una especie al borde de la aceptación mostrara alivio una vez aprobada la votación. El alivio era palpable. Suavizaba la postura. Relajaba la mandíbula. Dejaba que la incertidumbre se disipara de las manos. Los humanos mostraban algo más cálido y extraño. Satisfacción, sí, pero no liberación. Ninguno parecía una persona cuyo futuro acababa de ser decidido por otros. Parecían personas presenciando cómo se desarrollaba un resultado esperado a su debido tiempo. Más tarde, en la recepción del observatorio, con vistas al planeta surcado por tormentas bajo Orit Prime, Teren se encontró hablando con Jona Mercer, uno de los delegados humanos. Mercer era encantador, con una naturalidad que parecía peligrosa, y se desenvolvía en las conversaciones con la precisión de alguien entrenado para bajar la guardia sin esfuerzo aparente. Bromeaba con soltura. Escuchaba con atención y lo observaba todo. Cuando Teren mencionó la extraña fluctuación de energía durante la ceremonia, Mercer sonrió con la suficiente diversión como para que la respuesta pareciera inofensiva. El problema con los analistas, dijo el humano en voz baja, es que, con el tiempo, te das cuenta de que los demás también se dan cuenta. Horas después, incapaz de dejar atrás esa sensación, Teren buscó solo en los archivos del santuario. La historia de la humanidad se desplegaba en su pantalla en capas, que se volvían más inquietantes a medida que profundizaba. Guerras sin extinción. Civilizaciones reconstruidas tras el colapso. Doctrinas militares enteras centradas no en la conquista, sino en la resistencia. El rasgo distintivo de la humanidad no era la agresión, sino la preparación. Su especie había sobrevivido porque asumieron que el desastre llegaría tarde o temprano y planificaron en consecuencia. Entonces encontró el informe del sensor enterrado entre el tráfico de mantenimiento. Eco de masa intermitente de campo profundo. Firma inestable. Probable interferencia del blindaje. La marca de tiempo coincidía con el momento exacto en que el embajador Torne golpeó con 2 dedos la piedra ceremonial durante la cumbre. Teren se quedó mirando la superposición, mientras una fría comprensión se instalaba lentamente en su columna vertebral. Los humanos no habían reaccionado ante la anomalía. Habían reaccionado a la confirmación. Y en algún lugar más allá del perímetro ciego del santuario, oculto entre barridos de sensores y a la deriva en perfecto silencio, algo enorme ya había llegado antes de que la galaxia terminara de dar la bienvenida a la humanidad. Teren no durmió. Al amanecer, Orit Prime ya había retomado su habitual ritmo de eficiencia ceremonial. Los delegados cruzaban las pasarelas suspendidas bajo las cúpulas de cristal. Los asesores diplomáticos ensayaban las revisiones comerciales mientras tomaban humeantes tazas de extracto de hojas amargas. Los drones de seguridad flotaban silenciosamente por los corredores abovedados con la impasible paciencia de máquinas que jamás habían cuestionado la estabilidad de la civilización. Todo parecía normal.
Esa ilusión duró exactamente 19 minutos después del amanecer. El primer buque patrullero desapareció cerca del corredor de retransmisión exterior sin emitir señal de socorro. No sufrió daños. No fue destruido. Simplemente desapareció. Su transpondedor dejó de funcionar a mitad de la transmisión durante un rastreo rutinario más allá del perímetro del santuario. El mando clasificó el incidente como un fallo del sistema y ordenó mantener la zona de seguridad hasta localizar la nave. El pánico público durante una cumbre de la coalición habría sido políticamente catastrófico. Entonces desapareció una segunda patrulla. Esta vez hubo testigos. Los estibadores informaron que las luces del barco se apagaron de repente antes de que la nave se desvaneciera en la oscuridad como tinta que se extiende sobre el agua. No hubo explosión. No hubo rastro de escombros. No hubo emisión de radiación. Un segundo antes, el crucero existía. Al siguiente, simplemente había desaparecido de la realidad. Y cuando Teren revisó las grabaciones de seguridad del muelle, notó algo mucho más inquietante que la propia desaparición. Jona Mercer ya se había puesto en marcha antes de que se produjera el apagón. No reacciona. Emocionante. El humano se giró hacia el sector de acoplamiento 3 segundos completos antes de que se activaran las alarmas de la estación. 3 segundos. Eso era imposible a menos que supiera lo que se avecinaba. Al mediodía, el ambiente en Orit Prime pasó de la diplomacia a una ansiedad controlada. Los controles de seguridad se duplicaron de la noche a la mañana. Las comunicaciones internas se ralentizaron debido al tráfico cifrado. Los delegados militares dejaron de hablar en los pasillos. Alas enteras del santuario se cerraron sin explicación. Sin embargo, la delegación humana permaneció exasperantemente tranquila. La embajadora Elara Torne continuó asistiendo a las reuniones del Consejo con serenidad. Mercer seguía frecuentando recepciones sociales, haciendo reír a los archiveros con extrañas historias sobre libros manuscritos, tormentas y música antigua de la Tierra. De hecho, los humanos parecían más relajados ahora que habían comenzado las desapariciones. Ese detalle era lo que más le molestaba a Teren. El miedo podía manipularse. El pánico podía ocultarse. Pero la preparación tenía su propio ritmo, y los humanos se movían con la silenciosa eficiencia de quienes se enfrentan a un clima familiar. Finalmente, se enfrentó a Mercer en uno de los observatorios inferiores del santuario, donde la gravedad artificial se debilitaba cerca del anillo exterior del escudo. Más allá del cristal, las estrellas flotaban lentamente sobre el mundo muerto que se extendía bajo la estación. Ya lo sabías, dijo Teren sin preámbulos. Mercer permanecía de pie junto a la barandilla, con las manos cruzadas a la espalda. Esa es una sentencia peligrosa para un diplomático. Esto ya no es diplomacia. Los barcos están desapareciendo. Mercer observó las estrellas antes de responder. En el espacio desaparecen cosas todos los días. Así no. No, admitió Mercer en voz baja. No así. Teren se acercó. ¿Qué nos estás ocultando? Por primera vez desde su encuentro, la expresión del humano perdió su calidez habitual. No era ira. No era miedo. Era algo más profundo. Cansancio. ¿Crees que los humanos vinimos aquí porque buscábamos protección?, dijo Mercer. Eso tendría sentido. Nuevas especies. Alianzas en expansión. Seguridad compartida. Integración pacífica. Es una narrativa reconfortante. Y es falso. Mercer esbozó una leve sonrisa sin humor. En parte. Esa respuesta generó más preguntas que respuestas. Antes de que Teren pudiera insistir, las luces del santuario se atenuaron sin previo aviso. Las persianas del observatorio se cerraron a medias con fuerza mecánica, y un pulso de estática resonó en los altavoces de la estación. Todas las pantallas de la cámara parpadearon simultáneamente. Entonces se oyó la voz. Se ha detectado un evento de distorsión no identificado más allá de la red perimetral. El anuncio se repitió en 3 idiomas antes de cortarse abruptamente. Teren sintió como el suelo vibraba bajo sus botas. No hay impacto. Algo más profundo. Una frecuencia. Mercer cerró los ojos por un instante, y cuando los volvió a abrir, la máscara había desaparecido por completo. ¿Cuánto tardará el mando militar en informar a los delegados?, preguntó en voz baja. Teren lo miró fijamente. ¿Ya sabes lo que encontraron? Mercer no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó al cristal y apoyó una mano sobre la superficie transparente, contemplando las estrellas. Cuando los humanos llegaron por primera vez al espacio profundo, dijo finalmente, creíamos que la inteligencia creaba la cooperación de forma natural.
Pensábamos que la supervivencia obligaría a las especies a usar la razón con el tiempo. Teren permaneció en silencio. Mercer continuó. Entonces encontramos algo más antiguo que la razón. Las palabras se asentaron en la habitación como un cambio de presión. Fuera del observatorio, las alarmas comenzaron a extenderse por el santuario en oleadas sucesivas. Las luces de los pasillos cambiaron de color plateado a ámbar. Los tabiques de emergencia sellaron uno a uno los pasillos de tránsito más alejados. Los delegados comenzaron a aparecer en las pasarelas inferiores bajo la cúpula, confundidos y cada vez más asustados, mientras el personal militar los empujaba hacia los sectores de contención. Mercer seguía observando las estrellas. «¿Me vas a contar qué está pasando?», dijo Teren. «No», respondió Mercer con calma. «Estoy decidiendo cuánta verdad puede soportar escuchar tu gente de golpe». Esa frase debería haber sonado arrogante. De alguna manera, sonó a terror. En menos de una hora, fragmentos de información se filtraron por todo el santuario a pesar de los esfuerzos de contención. Las ondas de largo alcance dejaron de responder cerca de la zona muerta exterior. Las colonias mineras más allá del repetidor del corredor quedaron incomunicadas. Una transmisión de emergencia logró llegar antes de que la señal se interrumpiera por estática. No hay informes de ataques. Sin datos tácticos. Solo gritando. Teren escuchó la grabación 2 veces en una sala de análisis segura, mientras oficiales de inteligencia de la coalición discutían a su alrededor. Algunos alegaban piratería. Otros sospechaban de sistemas artificiales descontrolados. Un consejero insistió en que las desapariciones fueron un sabotaje orquestado por extremistas anticoalición que intentaban desestabilizar la cumbre. Los humanos no dijeron casi nada. Ese silencio se convirtió en una forma de prueba en sí misma. Al final del ciclo, Teren accedió a archivos restringidos mediante una autorización de inteligencia de emergencia. La mayoría de los archivos permanecieron sellados bajo la autoridad de la coalición, pero un fragmento salió a la luz antes de que el sistema lo bloqueara nuevamente. Evento de órbita NGRA clasificación. Catástrofe militar de nivel de extinción supervivientes principales. Flotas de defensa terrana estimación de bajas civiles. Información confidencial resultado del compromiso. Sin resolver. Adjunto al informe figuraba una única recomendación emitida 22 años antes. Si se detectan señales residuales que coincidan con las frecuencias previas al colapso, se recomienda la evacuación inmediata. No intente contactar con ellos. Sin designación de enemigo. No hay perfil de especie. Sin resumen táctico. Solo evacuación. Teren sintió verdadero miedo por primera vez desde que ingresó en el servicio de inteligencia. No por el contenido del archivo. Por lo que se negó a explicar. Salió de la sala de archivos y se dirigió al ala diplomática a paso ligero. El personal de seguridad inundó los pasillos. Equipos de respuesta armada bloquearon los ascensores. Las sirenas de emergencia resonaban suavemente bajo la elegante arquitectura del santuario, como un latido que se acelera hacia el pánico. Encontró al embajador Torne de pie, solo, bajo una de las cúpulas orientales, observando las estrellas lejanas. A través del techo de cristal. Ella no se giró cuando él se acercó. «Ya lo sabes», dijo Teren. «Sí», respondió el ara. «¿Cuánto tiempo?» Su silencio le respondió antes que sus palabras. El tiempo suficiente para comprender que, con el tiempo, encuentran todos los lugares donde nos quedamos demasiado tiempo. Teren tragó saliva con dificultad. ¿Qué son? Solo entonces el embajador lo miró a la cara. La diplomacia serena seguía presente, pero ahora por fin podía ver lo que se escondía bajo ella. No miedo. Experiencia. Ellos son la razón por la que la humanidad aprendió, dijo el ara en voz baja, que la supervivencia y la paz no son lo mismo. Entonces, las luces del santuario se apagaron por completo. Durante un terrible segundo, toda la estación quedó sumida en la oscuridad. Y más allá de la cúpula de cristal, algo inmenso se movía entre las estrellas. Las luces de emergencia volvieron a encenderse en violentos destellos carmesí. En Orit Prime, los elegantes pasillos del santuario se transformaron instantáneamente en corredores de pánico. Los delegados se empujaban entre sí bajo el constante parpadeo de las luces estroboscópicas de alarma, mientras los drones de seguridad aceleraban sobre sus cabezas con tal rapidez que hacían temblar el aire. En algún lugar de las profundidades de la estación, las puertas de contención se cerraron de golpe con una fuerza sísmica. El sonido resonó en la estructura como el cierre de una tumba. Y fuera de la cúpula oriental, las estrellas iban desapareciendo. No todo a la vez. Uno por uno.
Teren permaneció inmóvil junto a la embajadora Elara Torne mientras secciones enteras del cielo nocturno se desvanecían tras algo tan inmenso que sus ojos apenas podían comprender su magnitud. No había luces de navegación, ni estelas de motor, ni estructura del casco visible, solo distorsión. Una ausencia en movimiento que engullía la luz de las estrellas. La red de defensa del santuario se activó un segundo después. Miles de cañones orbitales se desplegaron desde compartimentos ocultos alrededor de Orit Prime. Las redes de escudos se encendieron por toda la estación en brillantes arcos de energía plateada. Escuadrones de interceptores despegaron de los hangares inferiores en perfecta formación militar. El objeto desconocido no reaccionó. Simplemente siguió avanzando a la deriva en completo silencio. Entonces todos los interceptores desaparecieron. No hubo explosión. No hay escombros. Solo un espacio vacío donde segundos antes habían existido naves espaciales. Alguien cercano susurró una oración. Otra persona empezó a gritar. Teren se volvió hacia Elara. «Dime qué es eso». El embajador humano siguió observando la oscuridad que se extendía más allá del cristal. «Eso no es un barco». Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, todas las pantallas del santuario se activaron simultáneamente. No por orden, por intrusión. La estática recorría las pantallas antes de transformarse en distorsiones geométricas imposibles, dolorosas de contemplar. Las formas se plegaban hacia adentro desafiando las leyes de la física, moviéndose a la vez con demasiada lentitud y demasiada velocidad. Varios delegados cercanos retrocedieron instantáneamente. Uno de ellos se desplomó inconsciente junto a la barandilla del observatorio. Entonces comenzó el sonido. Bajo al principio. Más que una voz, es una vibración. Teren lo sintió en el pecho antes de oírlo con los oídos. La frecuencia se extendió por la estructura del santuario como algo vivo, armonizando con los sistemas de la estación hasta que las propias paredes parecieron vibrar. Los sistemas de traducción intentaron procesarlo. Eso fue un error. 3 traductores se sobrecargaron simultáneamente. Uno de ellos explotó con tanta fuerza que esparció circuitos fundidos por toda la cámara. Y a través de la distorsión, finalmente surgió una frase. Los últimos supervivientes han sido localizados. Siguió el silencio. No es un silencio cualquiera. Del tipo que te impide respirar. Todas las miradas en el observatorio se dirigieron hacia la delegación humana. No los comandantes de la coalición. No los equipos de seguridad. Los humanos. Porque de repente todos comprendieron la misma verdad espantosa al mismo tiempo. Esto no había venido por Orit Prime. Había venido por ellos. El pánico se apoderó del santuario. Los delegados se precipitaron hacia los sectores de evacuación. Las fuerzas de seguridad abandonaron los protocolos ceremoniales y comenzaron a obligar a los civiles a atravesar los corredores de emergencia a punta de pistola. Los canales de mando militar colapsaron debido a la superposición de transmisiones, mientras que las plataformas de defensa exteriores seguían desapareciendo sin explicación. La coalición se había preparado para la invasión. Esto no fue una invasión. Fue un exterminio. En medio del caos, los humanos cambiaron. La transformación fue inmediata y aterradora. Habían desaparecido los diplomáticos, académicos y enviados culturales que habían sonreído en las recepciones horas antes. Sus movimientos se volvieron precisos y mecánicos. Estructuras de autoridad ocultas emergieron instantáneamente entre ellos, como si se activaran por instinto más que por orden. Jona Mercer apareció junto a Elara portando 2 armas compactas que Teren nunca había visto antes. «El tercer anillo de tránsito ha desaparecido», dijo Jona. La flota de defensa duró 48 segundos. Elara asintió una vez. «Rutas civiles. Comprometido. ¿Refugios secundarios? Ya estamos sobrecargados». Hablaban con calma mientras la galaxia se derrumbaba a su alrededor. Teren se dio cuenta, con creciente horror, de que ya habían ensayado aquello antes. Esta estación no. Esta situación. Finalmente, Mercer lo miró. «Analista vale. Su gente sigue intentando establecer comunicación». «Sí». «Dígales que paren». «¿Por qué?» La mandíbula de Jonas se tensó ligeramente. «Porque la última especie que les respondió vivió 6 días». Otro impacto sacudió Orit Prime. Esta vez las luces de la estación no se recuperaron por completo. Secciones enteras del santuario se desvanecieron en la oscuridad mientras los compuertas de emergencia se sellaban automáticamente para contener las fallas atmosféricas. En algún lugar muy abajo, el metal chirriaba.
Teren observó cómo los comandantes militares de la coalición inundaban el sector de mando del observatorio. Pantallas tácticas holográficas se extendieron por la sala, mostrando el colapso de la red de defensa en tiempo real. Barco tras barco desapareció. No se permite disparar armas. No se observa ningún patrón de ataque. La mera ausencia se extiende metódicamente por el campo de batalla. Un comandante acabó perdiendo la compostura por completo. ¿Qué le están haciendo a nuestra flota? El Ara respondió antes que nadie. Te están enseñando a escala. La habitación quedó en silencio. Entonces, uno de los oficiales tácticos se quedó paralizado frente a su consola. Nuevos contactos, susurró. La pantalla se extendía hacia afuera, más allá del perímetro orbital de Orit Prime. Y Teren sintió que se le helaba la sangre. El objeto que habían estado observando no estaba solo. Fue solo el primero. La oscuridad se extendía entre las estrellas a lo largo de todos los bordes del sistema. Enormes distorsiones se desplazaban silenciosamente más allá del alcance de los sensores, cada una lo suficientemente grande como para eclipsar lunas. La cuadrícula táctica tenía dificultades para contarlas porque las lecturas cambiaban constantemente de forma. 12, 20, 40. Los números dejaron de significar algo. Un almirante de la coalición contempló la exhibición con incredulidad. ¿Cómo sobrevivió la humanidad a esto? Ningún humano respondió de inmediato. Finalmente, Jonás habló sin apartar la vista de la proyección táctica. Corrimos. La sencillez de la respuesta horrorizó a los presentes más que cualquier discurso dramático. Porque la humanidad no era débil. La humanidad no era inexperta. La humanidad ya había librado esta guerra una vez. E incluso ellos habían fracasado. Otra transmisión de emergencia irrumpió a través de los canales de mando desde los mundos coloniales exteriores. Imágenes fragmentadas inundaron las pantallas. Ciudades que se oscurecen, bajo sombras imposibles. Océanos enteros moviéndose de forma antinatural. Las señales de evacuación civil se interrumpen a mitad de la transmisión. Luego llegó la transmisión final desde la colonia de la estación de Beira. Una voz humana. Tranquila a pesar de los gritos de fondo. Si alguien recibe esto, no le dejen aterrizar. Quemen los pasillos que están detrás de nosotros. Quemen todo. La estática consumió el canal. Teren se giró lentamente hacia el Ara. Sabías que iban a venir aquí. Su silencio duró demasiado. Sabíamos que nos estaban buscando, admitió en voz baja. Usted nos los trajo. La acusación le dolió más porque, en parte, ella también la creía. Antes de que pudiera responder, las luces de mando del santuario cambiaron bruscamente de rojo a negro. Un símbolo apareció simultáneamente en todas las pantallas tácticas. No es un idioma. Una forma. Circular. Roto por el centro. Jonás palideció en el instante en que lo vio. Por primera vez desde que Teren lo conoció, el humano perdió por completo el control de sus emociones. No, susurró Mercer. El Ara miró el símbolo con creciente horror. Eso es imposible. ¿Qué es? Preguntó Teren. Jonás se alejó de la pantalla como si pudiera atravesarla. Ese símbolo fue destruido en Black Orbit. Nadie habló. Entonces Mercer miró directamente a el Ara, y Teren vio como un miedo genuino se reflejaba en sus rostros. No miedo a la muerte. Reconocimiento. El coro sigue vivo, dijo Jonás. Y en algún lugar más allá de la moribunda red de defensa de Orit Prime, la oscuridad finalmente comenzó a cantar. Los cánticos llegaron a la estación antes que el enemigo. Al principio sonaba casi hermoso. Suave. En capas. Miles de voces se fundían en una armonía imposible mientras la oscuridad que envolvía a Orit Prime se acercaba a través de las estrellas. El sonido se extendía por las paredes del santuario como agua tibia, vibrando bajo los paneles del suelo y las cúpulas de cristal con una precisión hipnótica. Los delegados se detuvieron a mitad de frase. Los agentes de seguridad bajaron sus armas sin darse cuenta. Al otro lado de la estación, los civiles se giraban lentamente hacia el cristal exterior como si oyeran una voz profundamente familiar que los llamaba desde muy lejos. Entonces la gente comenzó a caminar hacia las esclusas. Teren vio al primer grupo en el puente de tránsito oriental. 12 civiles avanzaban con calma junto a las barricadas de emergencia mientras las alarmas sonaban a su alrededor. Sus expresiones eran serenas. Vacías. Una mujer sonrió levemente mientras apoyaba la mano en la escotilla exterior sellada. «¿Están aquí?», susurró. Un segundo después, comenzó a estrellarse la cara contra el cristal reforzado.
Los equipos de seguridad avanzaron presas del pánico mientras más civiles se volvían hacia el sonido que provenía del exterior. Algunos lloraban. Otros reían. Varios permanecían inmóviles, con lágrimas corriendo por sus rostros, mientras el canto del coro resonaba en el interior del santuario. La propia estación se estaba infectando. Jona Mercer agarró a Teren por el hombro y lo empujó hacia atrás mientras otro civil se abalanzaba repentinamente sobre un panel de control de mantenimiento cercano. No le hagas caso, espetó Jonas. Tu cerebro intentará completar el patrón. ¿Qué significa eso? Eso significa que tu especie evolucionó para reconocer la sincronización emocional, ladró Jona mientras sellaba manualmente el mecanismo de anulación. El coro utiliza ese instinto como arma. Teren lo miró fijamente. Convertir el canto en un arma. La mirada de Jonas se endureció. No. Utilizan el sentido de pertenencia como arma. Otro temblor sacudió Orit Prime con la suficiente violencia como para agrietar secciones de la cúpula del observatorio. Afuera, las enormes distorsiones que rodeaban la estación finalmente se hacían visibles a través de la oscuridad. No son barcos. Estructuras vivas. Construcciones orgánicas de kilómetros de ancho flotaban en el espacio como depredadores con forma de catedral. Sus superficies palpitaban con una tenue luz plateada que recordaba a sistemas nerviosos extendidos por ciudades enteras. Enormes aberturas se expandían lentamente a lo largo de sus cascos. No eran puertos de armas, sino algo peor. Ojos. Miles de ellos. Viendo la estación. Observando a los humanos. El coro los había encontrado de nuevo. El mando militar se derrumbó 20 minutos después. No fue por falta de valor de los oficiales. Las flotas de la coalición lucharon con una ferocidad que Teren jamás hubiera imaginado. Los cruceros de defensa embistieron directamente las construcciones enemigas cuando fallaron las armas convencionales. Escuadrones enteros se sacrificaron para abrir ventanas de evacuación a los transportes civiles. Especies que se habían desconfiado durante siglos murieron codo con codo defendiendo Orit Prime. Nada de eso importaba. El coro ignoró por completo las tácticas. Las naves enemigas se movían en formaciones sin preocuparse por las bajas, pues no pensaban como seres individuales. Cada construcción, cada movimiento, cada ataque pertenecía a una misma conciencia colectiva que se extendía a través de distancias imposibles. Los comandantes de la coalición seguían buscando una lógica estratégica dentro de algo que no percibía la guerra como las civilizaciones orgánicas. Para el coro, la resistencia no era más que ruido que retrasaba la sincronización. Y la canción se hacía cada vez más fuerte. En todo el santuario, la gente comenzó a oír cosas diferentes en su interior. Parientes fallecidos. Amantes perdidos. Voces de la infancia. Promesas. Perdón. Teren oyó la voz de su madre en un momento dado, a pesar de que ella había fallecido 14 años antes en una luna que él jamás había visitado. Aquel sonido casi lo destrozó. Sabía exactamente dónde se alojaba el dolor en la mente y cómo hacer que la rendición pareciera un consuelo. Los humanos parecían parcialmente resistentes. No es inmune, pero resistente. Teren lo notó primero en los sectores de evacuación, donde el personal terrano se movía entre multitudes aterrorizadas con una concentración brutal, a pesar de que a algunos les sangraban los oídos. Algunos temblaban violentamente mientras seguían trabajando. Otros repetían frases en voz baja, como barreras mentales. Un médico humano exhausto miró directamente a Teren en medio del caos y le dijo en voz baja, «El miedo está bien. Simplemente no dejes que decida por ti». Luego se volvió hacia un niño herido mientras la estación se desmoronaba a su alrededor. La resiliencia humana no es sinónimo de ausencia de miedo. Esa fue la revelación que irrumpió en la mente de Teren mientras Orit Prime ardía. Fue una cuestión de resistencia. La capacidad de seguir funcionando estando aterrorizado. El Ara Torne finalmente reveló la verdad 2 horas después de que comenzara el asedio. El personal de mando restante se había reagrupado en las profundidades del santuario, dentro del nexo estratégico de emergencia, mientras los sectores exteriores colapsaban uno a uno. Proyecciones holográficas de bajas flotaban por la cámara como fantasmas. Millones de muertos ya. Millones más atrapados tras los muros de contención que cedían. Y el coro siguió cantando. Teren observó a Elara de pie junto a la mesa táctica, con sangre corriendo por un lado de su cuello debido a la exposición prolongada a la semeal. «No los derrotamos en Black Orbit», dijo en voz baja. «Simplemente los retrasamos». El silencio llenó la habitación. Un almirante de la coalición la miró con incredulidad. Sus registros proclaman la victoria. «No»,
corrigió el Ara en voz baja. Nuestros registros indicaban que habíamos sobrevivido. La distinción impactó como un golpe físico. Activó un archivo militar clasificado que se encontraba sobre la mesa de mando. La proyección mostraba flotas humanas destrozadas ardiendo sobre un enorme campo de escombros que rodeaba un sistema estelar ennegrecido. Órbita negra. 22 años antes. Teren observaba cómo enormes construcciones del coro rodeaban la línea de defensa terrana, mientras las naves humanas detonaban deliberadamente secciones enteras de su propia formación. Se propagan mediante la sincronización neuronal, explicó el Ara. Patrones de pensamiento. Vías emocionales. Estructuras de comunicación biológica. Cada especie que absorben pasa a formar parte de ellas de forma permanente. Un agente susurró, horrorizado, asimilación. El Ara negó con la cabeza. Peor aún. Consenso. La habitación quedó en silencio. Porque la asimilación implicaba la conquista. El consenso implicaba acuerdo. El coro no se limitó a esclavizar civilizaciones. Eso los convenció. La humanidad sobrevivió a la órbita negra porque un comandante de la flota tomó una decisión imposible antes de que la sincronización alcanzara una propagación crítica. Teren observó el marcador táctico final que parpadeaba sobre la proyección. Modelo insignia, TDS Valiant Dawn. Autorización de mando, Almirante El Ara Torne. La miró fijamente lentamente. Destruiste tu propia flota. El Ara no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz sonaba muy lejana. 11.000 naves, susurró. Porque si tan solo una nave comprometida escapara del perímetro, el coro habría llegado a la Tierra. Después de eso, nadie en la sala volvió a hablar. Jona Mercer finalmente rompió el silencio. Ella misma dio la orden. Teren miró al embajador de otra manera entonces. No como diplomático. Ni siquiera como superviviente. Como alguien que ya había sacrificado una civilización entera una vez y se dio cuenta de que tal vez tendría que hacerlo de nuevo. Otro impacto sacudió violentamente el centro de mando. Las luces estallaron en lo alto. Las pantallas tácticas parpadearon mientras el coro irrumpía en los últimos sectores de defensa que rodeaban las rutas de evacuación civil. Estaban perdiendo. El Ara lo sabía. Jonás lo sabía. Todos los humanos en la cámara lo sabían. Y aún así, ninguno entró en pánico. Eso aterrorizó a Teren más que cualquier otra cosa. ¿Qué hacemos?, preguntó finalmente un oficial de la coalición. El Ara se quedó mirando la pantalla táctica durante varios segundos. Luego señaló hacia el núcleo del santuario. Ellos siguieron a la humanidad hasta aquí, dijo en voz baja. Así que nosotros les brindamos humanidad. Nadie entendió lo que quería decir hasta que Jona comenzó a emitir órdenes de evacuación en toda la estación. Entonces Teren comprendió la verdad. Los humanos estaban preparando el cebo. El núcleo del santuario albergaba el corazón del relé cuántico de Orit Prime, una enorme red de energía lo suficientemente potente como para imitar el tráfico de comandos interestelares a través de sectores enteros. Si se sobrecargara intencionadamente, crearía una señal imposible de ignorar para el coro. Una transmisión neuronal humana concentrada. Un objetivo. Los estás atrayendo a la estación, dijo Teren. No, respondió el Ara. Los estamos alejando de los transportes. Fuera del centro de mando, el canto del coro se intensificó hasta que varios oficiales reventaron vasos sanguíneos simultáneamente. Los sistemas de emergencia fallaron en toda la estación. Sectores enteros perdieron gravedad. Los civiles inundaron los corredores de evacuación mientras los equipos terranos mantenían las líneas defensivas con implacable eficacia contra los esclavos sincronizados que se extendían por las zonas comprometidas. Los soldados humanos luchaban de forma diferente a las fuerzas de la coalición. Nada de formaciones heroicas. No hubo última resistencia ceremonial. Derrumbaron corredores estratégicamente. Atraparon los avances enemigos bajo explosiones de descompresión. Sacrificaron territorio sin dudarlo para preservar la libertad de movimiento de la población civil. En cada decisión, la supervivencia primaba sobre el orgullo. Y funcionó. Lentamente, de forma casi imposible, el número de evacuados comenzó a aumentar. El coro se adaptó al instante una vez que se activó el núcleo del santuario. Por primera vez desde su llegada, las enormes estructuras orgánicas cambiaron de dirección simultáneamente. Hacia el Ara. Hacia la señal. Hacia la mente humana superviviente que una vez los había desafiado. Jona la miró en silencio mientras la estación se apagaba a su alrededor. Sabes que te reconocerán. El Ara esbozó una leve sonrisa cansada. Bien.
Los últimos minutos de Orit Prime se convirtieron en un caos indescriptible. El coro descendió por completo sobre la estación mientras las flotas de evacuación escapaban a través de las puertas de los corredores que se derrumbaban. Secciones enteras del santuario implosionaron en el espacio. Los equipos de defensa humanos mantuvieron posiciones imposibles mucho después de que se agotaran las municiones, utilizando fuego, fugas de presión y obstrucción física para dar a los civiles segundos a la vez. Teren jamás olvidó lo que vio en aquellos pasillos. Humanos transportando niños alienígenas a través de mamparos llenos de humo. Los soldados terranos se atrincheraron sin dudarlo en sectores comprometidos. Jona Mercer arrastraba a los delegados heridos hacia los vehículos de escape mientras la sangre le brotaba de la nariz y los oídos tras una prolongada exposición al coro. La humanidad no era más fuerte porque sentía menos miedo. Eran más fuertes porque continuaron avanzando a través de ello. En el centro de la estación que se derrumbaba, el Ara Torne permaneció junto al núcleo del santuario mientras el coro envolvía a Orit Prime como un eclipse viviente. La transmisión final llegó simultáneamente a todos los buques de evacuación. Su voz permaneció tranquila. «Corre», dijo simplemente. «Vive lo suficiente para advertir a los demás». Entonces el núcleo del santuario se sobrecargó. Durante un instante imposible, las estrellas mismas desaparecieron tras una luz blanca. La onda expansiva arrasó la formación del coro con una fuerza catastrófica, mientras que las flotas civiles supervivientes escaparon hacia los corredores del espacio profundo más allá del sistema. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Orit Prime había desaparecido. Lo mismo ocurría con la flota del coro que lo rodeaba. No destruido. Demorado. De nuevo. Semanas después, mientras las flotas de refugiados navegaban silenciosamente por el territorio de la coalición, Teren permanecía a bordo de un portaaviones abarrotado, observando cómo humanos exhaustos ayudaban a reconstruir sistemas que ni siquiera les pertenecían. No habrá discursos. Ningún triunfo. Solo trabaja. Fue entonces cuando la galaxia finalmente comprendió a la humanidad. No como conquistadores. No como guerreros. Pero como la especie que miró directamente a la extinción, soportó el terror de la misma y aún así eligió interponerse entre todos los demás y la oscuridad.